Buenos días, mi nombre es Eliseo Campos y hoy les estaré hablando sobre el arte gótico. La pintura gótica fue reconocida como tal a partir del siglo XIV. Se destacó las obras religiosas que representaban a Cristo, los santos, los ángeles y las vírgenes, para que se empleaban para decorar las imponentes construcciones arquitectónicas. Se consideran la pintura gótica como una representación de las narraciones bíblicas y de los evangelios. Entre las principales características del arte gótico se destacan las técnicas de los murales en fresco, la pintura sobre tabla, el temple y el óleo, la representación de la luz y los juegos de contraluces que generaban la sensación de volumen y realismo, las mejoras en la técnica de las perspectivas. Podemos también destacar en las pinturas góticas famosas el llanto sobre el cuerpo de Cristo de Giotto, la cual se puede ver en la capilla de Scrovegni de Padua, Italia. También la Madonna de los Ángeles y San Francisco de Zimbabue, la cual se ubica en la iglesia inferior de Asís en Italia. La Maestra del Duomo de Siena, la cual está en el Museo de la Ópera. También el beso de Judas, la cual se ubica en la capilla de Scrovegni en Padua, Italia. Para finalizar, el arte gótico nos deja mucha riqueza artística al pasar de los años y de los siglos. Hasta aquí y gracias. Saludos compañeros, mi nombre es Freilin Moreno, estudio lenguas modernas, mención inglés, soy de Jima Bajo La Vega y yo les estaré hablando sobre la arquitectura gótica, la cual es un estilo arquitectónico que se originó en Europa en la Edad Media durante el siglo XII y XV. Atención. El gótico es un estilo artístico europeo surgido en Francia, que se desarrolló entre los siglos XIII y XVI. Como evolución del arte románico, en arquitectura el gótico introduce una serie de características que le diferencian, aunque mantiene el tipo de plantas del arte románico. En el caso de los elementos constructivos, en lugar de arcos de medio punto, utilizados arcos ojivales o apuntados, permitiendo crear menos distancia entre columnas y más altura en los edificios. En el caso de los collares y las bóvedas, crean nervaduras que refuerzan la estructura y dan lugar a la bóveda de crucería, al permitir que esta estructura se sustente sin el uso de muros como en el románico. Por encima de tribunas se rigen en una serie de vidrieras que representan escenas bíblicas y a través de las cuales pasa la luz, generando un juego de color y luminosidad. Esto ocurre en la fachada con uso de rosetones. Otra gran innovación de gótico fueron los arcos abortantes. Se trata de unos arcos de transición entre el cuerpo principal del tema y los contrafuertes que permiten mantener la altura de la edificación sin alterar su estructura con el paso del tiempo. Estos arcos también tenían canales por los cuales se evacuaban el agua lluvia. Al final de los canales se solían colocar las famosas gárgolas. Con uno de los tópicos de la arquitectura gótica es la altura que logran con el uso de pináculos en los contrafuertes y alargamientos a la altura de los cimborrios, es decir, de la torre que corona el crucero o el espacio contra de los edificios. Junto a la arquitectura religiosa, en el crecimiento económico de la Baja Edad Media, permitió construir otros tipos de edificios en espacios públicos como mercados, ayuntamientos, palacios, castillos y universidades. Al igual que ocurre en el romántico, el gótico se desarrolla en buena parte de Europa, por lo que, además de hablar características comunes, se debe saber que cada país desarrolló particularidades estilísticas. Hola, mi nombre es David Federico Burgos.
Soy estudiante de educación y pertenezco al grupo 4. Resido en la ciudad de Santo Domingo y en esta ocasión les estaré dando una breve introducción a lo que es la escultura gótica. La escultura gótica es el estilo escultórico que corresponde al periodo gótico del arte occidental y por tanto se extiende desde los finales del siglo XII hasta los comienzos del siglo XV por la Europa occidental cristiana. Este estilo, que permaneció durante 3 siglos aproximadamente en apogeo, nació en 2 lugares de gran prestigio religioso, político y cultural: la Basílica de Saint-Denis y la Catedral de Chartres, pertenecientes a la isla de Francia de aquella época. Mediante el concepto naturalista, la escultura gótica se pretende representar el mundo visible tal y como es. Se representa la naturaleza y por tanto desaparece el anhelo simbólico que solo por la arquitectura permanece en el arte gótico. En el siglo XIII, la escultura gótica busca la belleza formal. Se produce una humanización en los gestos y actitudes de los personajes. La temporalidad y universalidad del personaje romántico se reduce en el gótico a la coyuntura temporal de un momento concreto del tiempo y del espacio. De ahí que a la escultura gótica el personaje esculpido refleja emociones y las vicisitudes de cualquier mortal. Como otros estilos artísticos, el arte gótico sufre una evolución desde el clasicismo del siglo XIII, donde se busca la serena belleza del naturalismo idealizado, hasta un amaneramiento o manierismo que se advierte en la estilización y alargamiento de las figuras en sus posturas en curva. Esto se deja entrever ya a finales del siglo XIV. Espero que les haya gustado a todos mi pequeña introducción sobre la escultura gótica y hasta aquí mi participación. Hola, mi nombre es Danisa y estudio lenguas modernas. Soy parte del grupo 4 y hoy vamos a hablarle lo que es la pintura gótica, tanto su estructura, su característica, parte de su historia, que es la escultura gótica, la escultura gótica y la arquitectura gótica. La parte que me corresponde a mí es qué es el arte gótico y sus características. Empezamos. El arte gótico, historia y características. ¿Qué es el arte gótico? Bueno, vamos a saber qué es el arte gótico. El arte gótico es un estilo artístico que surgió en Francia a mediados del siglo XII. Durante los 3 siglos siguientes se difundió por toda Europa, adquiriendo en cada región características muy particulares. El término gótico fue usado por primera vez por el italiano Giorgio Vasari para designar a todo el arte medieval. Lo llamó así asimilándolo a un arte de bárbaros, ya que se le consideraba burdo y decadente en comparación con las producciones que seguía la tradición clásica y que en la Italia renacentista se planteaban como la máxima forma de expresión artística. Ya que tenemos una idea de lo que es el arte gótico, nuestra mente lo asocia inmediatamente a iglesias, catedrales, luz, pinturas coloridas y demás cosas. Aquí tenemos un ejemplo de una pintura gótica en una iglesia o catedral. En la diapositiva anterior vimos una ejemplificación de lo que eran las pinturas y los diseños de catedrales en arte gótico de aquella época. Ahora vamos a saber cuáles eran las características del arte gótico. Bueno, este arte surgió a partir de las reformas iniciadas por el abad Suger en la Basílica de Saint-Denis entre los años 1140 y 1144.
El arte gótico respondía a una corriente filosófica conocida como estética de la luz, que identificaba la luz como la manifestación divina. Este arte fue un arte ligado al humanismo teológico y surgió a finales de la Edad Media. Otra característica que tenía el arte gótico es que en la escultura y la decoración arquitectónica tenían diseños extravagantes. Las catedrales eran construcciones de las que participaba toda la comunidad, con aportes económicos y con trabajo. Se le consideraba el centro de la vida urbana y era un elemento de competencia con otras ciudades. Su expresión más fuerte fue la arquitectura, especialmente la construcción de catedrales. El estilo se extendió a los edificios civiles como ayuntamientos y lonjas. Los estilos góticos. En estos estilos se caracterizó mucho y se destacó lo que fue la producción de miniaturas, es decir, ilustraciones extraordinariamente detalladas y coloridas en los manuscritos o en las paredes de las iglesias o en las catedrales, como vimos anteriormente. Hasta aquí mi exposición. Muchas gracias.